Muy buenas tardes a todos, gracias por estar en las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia en este inicio de semana, después de lo que ha acontecido en Colombia, con marchas estudiantiles, con el desenamoramiento, con muchos votantes del Centro Democrático y aún no Centro Democrático que votaron por el señor Duque, y que después de estos 100 días de gobierno pues ha sido bastante complicado para todos, no solamente me imagino para la gente del gobierno, aunque parece que se la han pasado muy amablemente en fiestas, cócteles, reuniones, visitas papales, incluso hoy en Francia, hablando de todo un poco. Pero bueno, el programa de esta semana va a ser un programa bastante especial. Va a ser un poco complicado porque tenemos en línea en este momento desde Bogotá a uno de los hombres más icónicos en las redes y conocido popularmente como la voz de la resistencia. Reiterando nuevamente que estos programas de la derecha nacionalista de Colombia no buscan crear ningún tipo de militancia, ni seguidores, ni mucho menos ser alentadores de hechos que no o que vayan contrarios a la democracia y a las sanas relaciones como colombianos y entre hermanos colombianos. Simplemente es una forma de debatir y es una forma de presentar nuestros pensamientos y compartirlos con todos ustedes y ganar espacio en las redes. Muchas gracias por estar en la derecha nacionalista de Colombia. Gabriel, buenas tardes desde Bogotá. Muy buenas tardes, José Martínez Loaiza, aquí la voz de la resistencia desde Bogotá, apoyando a la derecha nacionalista con tus comentarios, tus palabras, y para saber que nosotros no somos solamente una sola voz, es la voz de todos los colombianos, de todos los latinoamericanos. Perfecto, Gabriel. Hemos tenido publicaciones y hemos observado publicaciones tuyas donde a las diferentes mesas de trabajo y en especial en Cali nos habían recomendado que tuviésemos en cuenta tu contacto para que Colombia y todos los de la derecha nacionalista de Colombia, no solamente de Colombia, sino de otros países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, la misma gente de la Convención Internacional Anticomunista en los Estados Unidos y Centroamérica, pues sepan quién es la voz de la resistencia, quién es realmente la voz de la resistencia. Pues la voz de la resistencia surgió como una manera, y gracias por el apoyo, José, como una manera de reacción, de despertar frente a las situaciones que ocurrían en Colombia. Dejar esa indiferencia, esa tranquilidad, esa comodidad, esa parsimonía. Y simplemente hablar las cosas tal como son, tal como se ven y lo que queremos cada uno de los colombianos principalmente. Como digo siempre, esta lucha por la democracia colombiana no es mía ni tuya, sino por todos los colombianos. Así lo he insistido y lo he dicho en cantidad de audios y misivas para el beneficio de todos. Y yo como siempre digo, a mí no me importa la cantidad de seguidores, sino generar conciencia. Aquí no es un proyecto político, ni pienso lanzarme a corporaciones públicas en Colombia. Créanme que no es mi interés. Simplemente mi interés es de que nosotros tenemos que evitar que el socialismo del siglo XXI llegue a las puertas de Colombia y coja la joya de la corona. Si no, perdemos. Es bastante curioso, Gabriel, que Colombia esté pasando por este ataque de las izquierdas progresistas comunistas en este instante, porque a Colombia hay que entenderla y hay que saberla leer, Gabriel, porque Colombia es un país que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, no a Marx, ni a Lenin, ni a Stalin, ni mucho menos a un cubano, ni mucho menos a un isleño que venga aquí con su castrismo a querer o a convencer a todo un país que ha luchado desde siempre por la libertad y por el respeto a la Constitución y las leyes, Gabriel. Pues la situación es muy clara, lo que usted dice. Nosotros somos un país católico con unos principios conservadores, con unas ideas liberales, pero lentamente nos han hecho meter la agenda del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo. Lentamente nos han dicho que las FARC y los miembros de la izquierda son héroes. Lentamente nos han hecho convencer de que hay que sacrificar nuestra libertad por una falsa seguridad. Pero
Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde la oposición literalmente es masacrada en las calles, me muestran de que con ellos no hay necesidad ni siquiera de negociar. No se puede negociar. Es verdad, el manejo que le han querido dar a las izquierdas en Colombia, hay que saberlo entender con una gran verdad, porque todo esto se edifica en una gran mentira. En primer lugar, el socialismo, porque hay una gran diferencia y hay unas etapas claves para llegar a un Estado comunista, que obviamente nunca ha funcionado, que nunca se ha implementado en ningún país del mundo, pero que en su carrera socialista ha devastado naciones enteras, pueblos enteros. Y estos tipos de la izquierda no tienen históricamente nada a su favor, ni siquiera la lucha de clases, porque los que primero murieron en la revolución bolchevique eran trabajadores, porque en la Segunda Guerra Mundial lo que colocaron al frente de batalla contra los alemanes pues eran campesinos, y lo que primero murieron de hambre y de abandono total en manos de Stalin pues eran campesinos, obreros, y los que primero sufrieron del yugo no fue la oligarquía precisamente en esa época histórica del país de los zares, fueron precisamente la gente de estratos bajos, Gabriel. No, y es que la situación no lo digo yo ni lo dice usted. Esto tiene un manejo mediático de hace años. Los libros, la historia es la más garante de lo que sucede. Si uno no lee de historia tiende a repetirla. Así como uno detesta el nazismo y el fascismo que destrozó una Europa y nos mandó a una Primera y Segunda Guerra Mundial, igual detestamos el comunismo, donde prácticamente destrozaron a otra parte de la población. Uno no puede olvidar que fue un campo de concentración nazi, tampoco puede olvidar que fue un gulag soviético, y los invito a los oyentes a que lean. Pero si la gente permanece, no, es que la izquierda es la favorita, es la ambientalista, es la animalista, es la antitaurina, es la que soluciona todas las cosas, si creamos mesías donde todo es regalado, pues perdemos. Eso es lo que han hecho ahí, eso es lo que ha vendido a la izquierda. Y yo lo digo que soy egresado de la Universidad Nacional, y van a sorprenderse, un egresado de la Universidad Nacional diciendo eso. Pues claro, porque no todos somos de izquierda, no todos somos mamertos, no todos somos parianos, no todos somos millennials, no todos nos rendimos al gobierno santista, y con un mal acuerdo que nació y sigue haciendo mucho daño al país. Gabriel, históricamente la Segunda Guerra Mundial se da como efecto a el Tratado de Varsovia, y obviamente fue un tratado donde puso a un pueblo derrotado, prácticamente lo llevó a una humillación, y prácticamente trataron de hacerlo desaparecer comercialmente. Y eso fue uno de los hechos que alentó precisamente al pueblo alemán, en cabeza de Adolf Hitler, que se gestara esas ideas de odio hacia las personas que los habían llevado a esa postración. Llamaré, Gabriel, el Tratado de Varsovia como un mal acuerdo. ¿Cómo lo vemos con el caso de Colombia, donde democráticamente el pueblo colombiano dijo no? Donde literalmente se llenaron las calles de Colombia de dignidad, del tricolor, y se les dijo no, pero una sola persona, un tirano, porque no hay otra palabra, un tirano, está entregando a Colombia a la postración que la tenemos en este momento. ¿Qué opina usted de mi idea? Pues a ver, para muchos de los oyentes sabrán de que yo fui una persona que siempre apoyaré la agenda de la democracia. Lo que pasó en el plebiscito fue el peor robo de la historia. Hay dos momentos delicados en el plebiscito. No solamente la victoria del no, así haya sido por 50.000 votos, pero así funciona una democracia con mayorías. Por un voto se puede ganar. Sino el hecho de que más de 10 o 12 millones de colombianos les dio por quedarse en la casa y no salir a votar. Ellos son también víctimas de ese no. No porque no hayan ido a votar, sino porque el hecho es que fueron cómodos y conformistas con un plebiscito. Juan Manuel Santos, el peor presidente de la historia, duele al que le duela, se robó el plebiscito, se inventó el fast track, consulta anticorrupción, intentó ayudar a Gustavo Petro a ganar la presidencia. Estuvo
interviniendo, dijo mentiras tras mentiras, tiene una cantidad de escándalos, Reficar, Isagen, Odebrecht, y no tiene una sola investigación. Si siguiéramos así mirando las pautas, el falso Nobel, pues nos damos cuenta de que rindió la democracia a las FARC, rindió la democracia a la izquierda y prácticamente la blindó para que en 2022, odio cuando no me equivoco, tome el poder. Y cuando tomen el poder no van a salir, Luis Gabriel, lo abrazamos, besos, únase a nosotros. Nos van a perseguir, nos van a buscar y nos van a exterminar, solamente por pensar distinto. Ese punto que tú acabas de tocar es muy importante, Gabriel, porque precisamente hace parte del proceso del leninismo. Y obviamente en Colombia se está siguiendo el manual rojo de la implementación comunista. Empezamos con un proceso marxista, que es el proceso ideológico. Empezamos luego con el proceso leninista, que es donde ya se empiezan a colocar lo que dices tú, a identificar más bien a todos aquellos que no estamos a favor de ellos y que obviamente seremos perseguidos y, si no sabemos proceder, inclusive exterminados por pensar diferente. Pero reitero nuevamente, para lo único que sirve el socialismo es una máquina de multiplicación de pobres. ¿Cómo lo vio usted como un estudiante de la Universidad Nacional, Gabriel, que usted vivió la influencia directa de todas estas huestes adoctrinadoras de las mentiras de izquierda? ¿Cómo logra sobrevivir usted en un ambiente hostil? Pues básicamente hay una gran diferencia en lo que era la Universidad Nacional años 93 a 99, cuando yo estuve en la Universidad Nacional, donde a pesar del sistema de izquierda tan fanática, se le permitía hablar a uno. Sí existían los mamertos, los que se atravesaban con el argumento y te callaban, pero había mucha gente de derecha. Inclusive a mí me sorprendía porque había muchos compañeros pastusos que eran de sumamente derecha, cosa que ahora Nariño no es de derecha, es completamente de izquierda y apoya y posiblemente religan a Navarro Wolf, que se piensa lanzar. Una de las cuestiones para sobrevivir es que yo siempre, cuando llegué a la Nacional, yo tuve una frase que me enseñó mi mamá: usted vino, fue a estudiar y no a cambiar el mundo. Y obviamente yo no entré en ninguna de esas pautas de reclutamiento, de adoctrinamiento ni nada, porque tenía los conceptos muy bien claros. Yo venía a un colegio militar y yo vine simplemente a estudiar y a tratar de estudiar mi carrera de Derecho como cualquier otro. Y yo me decidí, de todas las cuestiones de izquierda. No tuve intervención con ellos, no participaba con ellos. Y ellos me respetaban en ese tiempo. Aclaro, hasta ahí se respetó. Pero ese cambio se dio paulatino y ahora, obviamente, en la Nacional, si tú llegas a decir algo en contra de la izquierda o a favor de la derecha, pues te van a llevar del bulto, van a decirte que eres un paraco, van a decirte que eres un uribista recalcitrante, van a decirte que eres un diquita fanático y no te van a permitir hablar ni nada. Eso es una cuestión que ha afectado tangencialmente el país. Yo sobreviví porque sencillamente yo tenía un fin, tenía que trabajar, tenía que educar. Había inclusive una gran frase que decían en la Nacional: el revolucionario se acaba cuando consigue trabajo, y eso se aplica tal cual. Pero lo que está ocurriendo ahorita socialmente en la Universidad Nacional y en las universidades públicas es totalmente el efecto contrario. Es una labor de adoctrinamiento que ha venido paulatinamente. Esto no viene de hace 5 o 6 años, viene de hace 20 años. Por eso yo sobreviví, porque yo decidí, tomé la postura, mi diario de vida, de que yo no iba a unirme a una política que no iba a compartir al país. Claro, uno tiene fines sociales, uno quiere en la sociedad, hay que ayudar al pobre, pero no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar. Esa es la clave. Sí, esa parte que tú dices es muy cierta, Gabriel, y hay que entender algo de la historia de la Universidad Nacional, porque prácticamente la Universidad Nacional es una hija de la Universidad del Rosario. La Universidad Nacional fue edificada bajo unos pilares de una ideología demasiado sapiente. Incluso tiene un lema, creo, en latín. No sé si lo recuerdas. Sí lo recuerdo. Claro que no lo tengo apuntado porque no me la sé todo, pero tiene que ver con la educación y la libertad. Exactamente. Estamos entendiendo de que, exacto, Gabriel, la Universidad Nacional prácticamente se edificó por
expresidente colombiano que fue militar, y en ningún momento la Universidad Nacional fue creada como un fortín o para que se convirtiese en un fortín de criminales. Y digo criminales porque es que todo aquel que empuñe un arma, todo aquel que se ponga una máscara, todo aquel que tan siquiera se desgaste en realizar una papabomba o en hacer una bomba molotov y tirársela a un miembro de la fuerza pública para incinerarlo, no puede llamarse de otra manera, Gabriel. Criminal es la palabra. Eso es duro, es duro, es duro. Por eso, ya llegando al tema principal de esta charla, el lema de la Universidad Nacional es: busca la verdad en las aulas de la academia. Y es que la verdad no la da la izquierda, no la da la derecha, la verdad es una sola, igual que la justicia. Total. Cuando alguien crea una postura y la defiende, que la defienda con argumentos, con una lucha pacífica, con unas cuestiones que impacten a la sociedad. Pero cuando eso está llevado por la violencia, por la agresión, eso desdibuja todo. Y créanme que independientemente de lo que están diciendo los representantes estudiantiles, sí, claro, son jóvenes. Y los jóvenes tienden a ser rebeldes. Y los jóvenes tienden a mostrarse como la lucha verdadera, los que pueden cambiar el país. Eso puede ser muy bueno, muy bonito, muy romántico. Pero se les olvida que al llevar además gente a luchar por ellos, están poniendo no solamente en riesgo su vida, sino las vidas de todos ellos. Porque ya no es una lucha. Y yo tengo críticas muy fuertes a lo que ha pasado con Alejo Palacio y Jennifer Pedraza, y con la influencia que tiene el petrismo sobre ellos, y con la influencia que tiene Claudia López sobre ellos, y con la influencia que tiene Jorge Robledo sobre ellos, porque es que ya se está desdibujando las marchas. La violencia no puede ser sustento de las marchas, para nada. Gabriel, tú dijiste algo muy importante sobre la influencia que están teniendo en estos jóvenes personas como Robledo, como Claudia Nayibe López, como el mismo caso de Gustavo Petro. Y me parece vergonzante lo que voy a expresar, pero Gustavo Petro ni siquiera estudió en una universidad pública. O sea, ¿hasta qué grado podemos llegar a ser tan imbéciles, tan idiotas útiles, que se permitan una movilización incluso del senador Bolívar, que creo tampoco tiene que ver con la universidad pública, y se dejen gasolinear, Gabriel? No, y es que la situación llega a un punto en que mientras Álvaro Uribe, que es el del uribismo, el de la derecha, dicen que viene a la Universidad de Antioquia y Petro viene al externado, pues entiende uno, pues oiga, los papeles están volteados. Porque es que el uno viene a una universidad pública y el otro viene a una universidad privada. Pero independientemente de eso no fija la educación de las personas, son sus antecedentes y sus circunstancias. Créame, yo fui alguna vez crítico de Álvaro Uribe dentro del gobierno, así como lo apoyé en primera y segunda vez que lo eligieron, así fui crítico con muchas cosas, porque es que no hay gobiernos perfectos, igual no hay gobiernos perfectos con el Duque, y menos con 100 días de gobierno, así vengan todas las críticas que vengan. Yo voté por Duque, yo me considero duquista, pero es muy extraño que las protestas contra Duque se han dado en 90 días, pero mejor dicho a sangre y fuego, pero con Santos no pasó nada cuando hubo los recortes estudiantiles. Sí, los gobiernos no son perfectos, cada gobierno tiene su agenda y se ha equivocado y ha acertado independientemente. Gabriel, el caso hay que entenderlo con una lupa demasiado, con un microscopio, porque prácticamente tú sabes que de pronto no soy precisamente miel de abejas para referirme a algunos temas, pero una bacteria como petrista, porque no creo que el petrismo se pueda considerar diferente a un virus o a una bacteria, pues hay que hacerlo microscópicamente. Y en ese orden de ideas hay que recordar de que mientras estaba Santos, obviamente Santos ha sido el presidente de las FARC, como en la década del 98 al 2012 en Colombia lo fue Pastrana. Y este señor Duque, yo creo que hay que analizarlo como un proceso quirúrgicamente
y psicológicamente, más bien diría yo psiquiátricamente, porque este tipo tiene como que el síndrome de Nerón, quiere incendiarlo todo, y como Nerón culpó a los cristianos, este señor ahora quiere culpar a gente que realmente no está ocasionando el daño. Él es el daño. No, sí, es que Petro, lo que vos dices es claro. Petro con sus Twitter incendiarios que parece que está cohabitando, como si Duque fuera el presidente y él fuera el cohabitador de la presidencia, como ocurre en Francia entre el primer ministro francés y el presidente de Francia. Él está cohabitando y él está haciendo campaña política desde Twitter. Los últimos Twitter han sido muy delicados. Quien los lee muy desprevenidamente dice aquí, no, Petro no está diciendo absolutamente nada. Pero si usted lo lee bien, puntualmente, convocar a la Colombia Humana y a los voluntarios diciendo que están en campaña política, porque él sigue en la campaña política. Fuera que no reconoció la victoria de Iván Duque, él sigue en campaña política porque él quiere el poder. Su decisión es el poder. Y él utiliza todos los mecanismos de lucha que sean posibles. Inclusive el Twitter que sacó sobre que está comparando a los estudiantes colombianos a los venezolanos es totalmente macabro. Gustavo Petro jamás hizo nada por los estudiantes que fueron masacrados en las calles de Venezuela. Yo era conocido de Daniel Vallenilla en Twitter, nos hablábamos hasta que le pegaron un tiro en plena autopista bolivariana. Él no hizo nada cuando mataron a Génesis Carmona, cuando estaba peleando por eso. Él no hizo nada cuando metió a Lorenza Ale y a Ledesma a la cárcel y les tocó volarse porque está en un régimen dictatorial, y ahora viene a comparar los estudiantes colombianos con los venezolanos pensando que el gobierno de Duque es una dictadura. Está muy equivocado porque nosotros, más de 10 millones de colombianos, lo elegimos democráticamente y no nos robamos las elecciones, señor Gustavo Petro. Usted es el que está diciendo que nosotros nos le estamos robando las elecciones, pero no las hemos robado. No metió las acciones constitucionales y electorales ante el Consejo de Estado. No lo ha hecho. Él simplemente le gusta hacer como la frase de alguna película que se dice Batman y la utilizo mucho. Hay personas que solamente les gusta ver arder el mundo. Y Petro quiere eso. Quiere sangre en las calles. Quiere que haya violencia en las calles. Quiere que maten a un estudiante para luego decir que el gobierno de Iván Duque es tiránico, que es fascista. Así como pone a unos niños de 12 años en una marcha de FECODE, en las anteriores marchas de hace 15 días, a gritar fascista a Duque. Niños que ni siquiera saben qué es eso. Gabriel, tú has tomado tres puntos muy importantes. El punto venezolano, y es bueno aclararle a nuestros televidentes de que la única diferencia, y yo le respondí al señor Petro en su tweet, se lo enseñé, porque prácticamente si digo orate sería elevarlo a calidad superior. Este individuo, este sujeto, olvida que la única diferencia entre un estudiante venezolano y un estudiante colombiano en las calles es que el estudiante venezolano ya sabe qué es el socialismo. El hambre, la miseria, la angustia de sus familias le ha enseñado lo que es el socialismo. Un lugar donde los políticos socialistas gastan como ricos y las familias viven como pobres. Eso es el socialismo, esa es la única diferencia. Y a mí me preocupa, Gabriel, en esa diferencia, porque yo estuve estudiando bastante porque me llegó información de mucha parte de Colombia, y estuve haciendo un análisis sencillo y llegué a una pequeña conclusión, Gabriel, y te la quiero compartir, con el caso de esta chica Jennifer Pedraza. No sé, pero me dio la leve impresión de que estaban copiando la película esta de las guerras del hambre. Sí, exactamente. En el caso de Jennifer Pedraza es loable. Le reconozco su potestad de que es una líder estudiantil que vive en mi Universidad Nacional, que es una berraca porque no cualquiera se para en la raya para hacer lo que hace, que tiene un motivo para luchar, que es el aumento presupuestal, que sí, que la educación pública ha sido abandonada, no por solamente el gobierno de Duque en 100 días de gobierno, sino por Santos, que Uribe le hizo un gran aumento presupuestal, pero olvidó también Pastrana. Y si seguimos retrocediendo, llegamos a Barco, a Gaviria, a Turbay. La universidad pública ha sido muy subestimada. Pero así como ellos exigen de cualquier punto, y se le reconoce a Jennifer Pedraza y a Alejo Palacio la lucha que están haciendo, también se le reconoce que los están utilizando. Jennifer Pedraza no es
Katniss Everdeen del Sinsajo, no es Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, esto no es una dictadura, esto no están matando a los estudiantes en las calles, aunque en el fondo el ex candidato Gustavo Petro parece que lo infiere y él quiere violencia como sea. O lo que pasó en la Torre RCN en Bogotá y lo que pasó en la calle 100, eso lo vamos a olvidar. La policía y el ESMAD sí, puede tener alguno que otro exceso, pero la policía siempre ha tenido una política de evitar los choques y fue orden del presidente. Entonces ustedes no pueden hablar de una dictadura y decir que aquí en Colombia hay una dictadura cuando ni siquiera tiene el 10% de lo que hacen los chavistas en Venezuela. Ni siquiera, y los estudiantes colombianos yo los juzgo, así como ellos tienen el derecho a juzgarme, ¿qué hicieron cuando mataban a sus pares en las calles de Venezuela? Nada, nunca salieron a marchar por ellos. Entonces, una cosa es una lucha política y otra cosa es una lucha presupuestal. Y como primer punto frente a Jennifer Mesa, se desdibujó el motivo por el cual eran las marchas. Una cosa es pelear el presupuesto, que sí, que haya más presupuesto y que la universidad pública sea para todos, pero no puede ser regalada para todos. Que la universidad pública sea para crear conciencia, que haya investigación, ser la primera. La Universidad Nacional fue creada con eso, un base para todos, para que participen todos, pero no se puede llegar al mismo tiempo de patear la lonchera y que ellos se crean los más superiores al resto del pueblo colombiano, joder las vías, afectar al que sí trabaja. Muchas personas no pudieron llegar después de 4 o 5 horas a sus casas, a ver a sus familias, a tener el derecho al descanso, porque los universitarios y los saboteadores chavistas y los saboteadores que están en los grupos hicieron de todo. Lo más indignante era que judicializaban a una persona porque se le montaron 40 estudiantes encima del carro y que es una terrorista. Yo le pregunto, entonces ¿qué tocaba que la señora se bajara del carro, le sacara la gasolina y se lo incendiara? Es que también hay que mirar las cosas y ese es el primer punto. Yo le puedo reconocer todo lo que quiera Jennifer Mesa y Alejo Palacio, son berracos, son luchadores, combaten por la universidad pública, pero cuando desdibujan el motivo por el cual es la lucha ya no lo son. Pasaron a ser parte de las filas petristas de un motivo político, porque ya inclusive están pidiendo la asamblea constituyente, ya la están pidiendo. Eso que dijo Matías no fue casualidad, y eso que están diciendo los estudiantes tampoco es casualidad. Eso es cierto, Gabriel, y vamos a dejar claro algo, y de pronto tú eres, como lo definimos en el argot interno de nuestras agrupaciones, tú eres tú estás como en el lado crítico objetivo. Muchos de nosotros somos un poco más radicales y fuertes y contundentes en nuestras afirmaciones, pero te voy a decir algo, Gabriel. Si estos chicos como la Jennifer Mesa o el Alejo Pedraza, creo que son los nombres, Palacios, perdón, hubiesen hecho esas actividades en la mismísima Rusia, hoy esos muchachos estaban presos en la cárcel más dura de Rusia, que se llama el Delfín Negro. Si lo hubiesen realizado en Corea del Norte, Gabriel, esos muchachos ya eran abono. Si estos chicos hubiesen realizado esas actividades en los Estados Unidos, ya habrían violado varios artículos del Código Penal de los Estados Unidos. Porque es que entendamos algo, Gabriel. En el momento en que un ciudadano se pone una máscara para ocultar su identidad, y cuando un ciudadano, llámese estudiante de la Universidad Nacional, o llámese estudiante de la Externado, o llámese estudiante de la Universidad Z, y empiece a fabricar un arma, llámese papa bomba, o llámese una molotov, una bomba molotov, o incluso se suban encima del vehículo de una mujer, de una dama, a dañar su vehículo, a atentar contra la salud, la integridad de esta mujer. Esta mujer lo que hizo fue escapar, pero ¿cómo el Estado va a permitir judicializar a una persona que tenía que escapar por su vida? Ahí nomás nos damos cuenta, Gabriel, de que esas marchas estudiantiles perdieron todo su piso ideológico. En el solo instante, Gabriel, en que se saque una bandera de las FARC, de la Colombia Humana, del mismo caso M-19,
deja de ser una marcha estudiantil por convertirse en una marcha ideada por grupos de izquierda que buscan de manera política hacer un daño. Y no quiero ser defensor de Duque, no, porque no me agrada ese señor y estoy completamente convencido que no es el gobernante para mi país, porque parece más como el presidente de Narnia que de Colombia. Pero, aquí viene el pero, tenemos que respetar la democracia. Y gústeme o no, o gústenos o no, es el presidente de Colombia elegido democráticamente. Y hay que darle la oportunidad porque en democracia ganó. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros, bien claros. Por eso yo insisto, y yo voy a hacer una aclaración para los oyentes que muchas veces dirán, ¿cómo así que un egresado de la Nacional atacando a Jennifer Mesa y Alejo? No, estoy reconociendo lo que yo reconozco, tanto lo bueno y lo malo. Esta tal vez la diferencia entre Josué Martínez Loaiza y Luis Gabriel. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál? Es que uno no puede llegar y decir, todos los estudiantes son terroristas, o todos ponen papas bombas, o todos hacen las bombas molotov. No, siempre es una minoría, pero el problema es que esa minoría se hace notar, esa minoría se hace mostrar, y esa minoría es la que mira en los medios de comunicación. Esa es la minoría que llega y destroza la torre de RCN varias veces, que lanza bombas molotov, que casi quema un policía. Esa es la minoría que lanza piedras, lanza papas bombas, que se cree que con eso puede protestar, que llama la atención. Yo he visto marchas estudiantiles donde los estudiantes literalmente con comparas y todas que se hacen sentirse necesidad de tirar una sola piedra. Y ese es uno de los puntos más claros que yo tengo. Sería el punto 4 frente a las marchas estudiantiles. El movimiento estudiantil sale de las redes sociales y creen que las redes sociales les dan el poder, pero eso es la gran equivocación. Ellos dicen en las redes sociales estamos en desacuerdo con las notas de violencia, los ataques a la fuerza pública y todo lo que sea. Pero a mí me enseñaron una cosa en la Universidad Nacional y se le olvidó a Jennifer Mesa y Alejo Palacio. Cuando pasaba eso en la universidad en mis tiempos, los mismos estudiantes hacían un pacto que al primer momento de violencia frente a una marcha pacífica, se metían y le decían a los saboteadores y les tiraban piedra, no más hermanito, no más, ustedes pueden protestar todo lo que quieran, pero aquí este no es el lugar ni el sitio. Y se atravesaban y le decían a los otros, a los que tiraban piedra, no más, no más. Cuando había marchas que eran cadenas humanas, cuando eran marchas de otro tipo, que no eran las típicas peleas de la Nacional, ellos llegaban y se intervenían y no dañen el bien de terceros, no afecten el local de una persona. A mi amiga Liliana González, que es abogada, le rompieron la cabeza a la mamá en el centro de Bogotá. Ella por temor no sale en redes sociales ni sale en noticieros porque la confundieron con un policía, todo porque llevaba un vestido verde. Y fuera de eso le saquearon el local. ¿Usted cree que la persona ni siquiera es tanto el temor referencial frente a esos saqueadores y saboteadores que ella no fue capaz de presentar la denuncia, y a pesar de que yo le insistí? Pero no todos los estudiantes son terroristas, y no todos los estudiantes son saboteadores, y no todos los estudiantes son ideólogos. Eso sí lo quiero tener bien en claro para que nadie piense que es que toda la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica, la Antioquia, la de Quilvalle, la UIS, mejor dicho, son terroristas. No, pero hay un grupo de saboteadores, hay un grupo de ideólogos, hay un grupo de adoctrinadores que lo que están haciendo es pescar en río revuelto, generando todo el ambiente de violencia. Y Jennifer Mesa y Alejo pueden decir que no están de acuerdo con la violencia, pero no están haciendo sino simplemente atacando mediáticamente en lo que no haya violencia, pero de todas maneras la permiten. Porque si esos estudiantes hubieran sido tan dignos como son, no hubiera salido un estudiante a enfrentarse a los de Blue Radio a decirle, ustedes no tienen derecho a decir nada, yo soy defensor de derechos humanos, estamos combatiendo contra el paramilitarismo, ustedes no tienen nada que decir. Y tampoco hubieran llegado a decir, oiga muchachos, no se destrocen RCN, ¿por qué no atacan Caracol? ¿Por qué no atacan Noticias Caracol, la torre de Caracol? Porque no están en el lugar de las marchas, pero a ellos no les dice nada. Entonces, eso es una doble moral, una moral sesgada, como el aviso que pusieron en la pedagógica diciendo que Uribe tiene más de 3.800.000 muertos. Claro, a ellos sí saben la cifra exacta de los muertos por el paramilitarismo, pero cuando hablan de los muertos ocasionados por las FARC, por el ELN, por el EPL, por la agencia de izquierda, ahí sí no dicen absolutamente nada, guardan absoluto silencio, conveniente silencio. Todo lo malo es la derecha, todo lo malo son los militares, todo lo malo son los falsos positivos,
pero allá el Nogal, nada. O sea, para ellos solamente existe la violencia de derecha, nada más. Para ellos no existe ningún otro tipo de violencia. Si por ellos fuera, mandaban a Uribe a un campo de concentración y a todo el que piensa distinto a las cárceles y las llenaban de cárceles, porque la única voz son ellos, pero están muy equivocados. Ya desde dibujaron la marcha. Sí, totalmente. Totalmente, Gabriel. Y aclaremos algo, Gabriel. El anarquista es un brazo armado del socialista. Son los más radicales, son los anarquistas. ¿Y cómo se conoce el anarquista? Porque es el que se tapa la cara, porque es el que incita a los demás hacia generar violencia. Estoy de acuerdo contigo en gran parte de lo que tú estás enseñando hoy, Gabriel. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente, Gabriel. Cuando tú hablas de que a los estudiantes de las universidades públicas les han vendido el concepto de la violencia de la derecha y de que Álvaro Uribe es el culpable, hay que hacer varias acotaciones, Gabriel. En primer lugar, no existe violencia de derecha, ni de centro, ni de izquierda. La violencia es violencia. No tiene lados. Como un criminal, no hay un criminal de derecha, de centro o de izquierda. Un criminal es un criminal. Y si este muchacho que intentó incinerar a un policía colombiano con una bomba molotov le hubiese hecho en cualquier ciudad de los Estados Unidos, estoy completamente seguro que mínimo le pegan 50 tiros por bajito. Entonces, estamos siendo demasiado permisivos y hemos confundido la libertad con el liberalismo, que son cosas totalmente diferentes. Y lo que tú dices me parece muy bonito, Gabriel. No se puede estigmatizar al estudiante. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque también fui estudiante, porque yo también pisé a una universidad, tanto pública como privadas, porque aunque yo fui formado bajo el estándar de los carabineros, gloria a Dios, de pronto me hace tener una visión demasiado radical. Y tú tienes razón. Estos jóvenes tienen derecho a dudarla, a expresarla. Lo que no hay derecho, Gabriel, es que en ese momento se ponga en riesgo la vida de ciudadanos que no tienen nada que ver en esto. Y mucho aún, Gabriel, estos pelados están marchando por un déficit de la educación nacional. Y estos bellacos ni siquiera saben cuánto es el dinero que se necesita. Ni siquiera tienen en su cabeza la noción de la verdadera necesidad fiscal de la educación colombiana. Ellos están marchando por una idea que ni siquiera conocen realmente. Ahí la cuestión es que, a ver, así como los estudiantes de la Universidad Nacional no todos son terroristas, uno no puede generalizar que si hay un falso positivo, todos los militares y todos los policías y todos los infantes de marina son asesinos. Eso es lo que ha venido el petrismo, eso es lo que ha venido el socialismo del siglo XX, que todo lo que es fuerza pública es malo. Eso es una gran equivocación. La generalización es lo único que hacen es estigmatizar personas, y por eso yo le digo, yo no quiero que estigmaticen a mi Universidad Nacional, ni a la distrital, ni a la pedagógica, ni a la universidad pública, ni a la UIS, ni a nadie. Pero de todas maneras, si nosotros permitimos que esas minorías sean las que salgan y destrocen el país, pues estamos muy mal, porque está afectando el trabajo de terceros, gente que sí está trabajando, gente que sí estudió para trabajar y se está ganando lo poco que tiene para llevar el alimento a sus hijos. Y las marchas lo único que generan es violencia. Es que ya aparecen unos colectivos petristas, comparando a los colectivos de los chavistas, tal cual. Y obviamente no pueden atacar a la fuerza pública a sangre y fuego. Muestran a un estudiante con la cara ensangrentada porque dicen que le golpeó el ESMAD. Claro, se investiga el miembro del ESMAD que se dio la fuerza, perfecto. Pero entonces, ¿quién investiga a los estudiantes que queman a un policía? ¿Quién investiga a los estudiantes que atacan un negocio, asaltan y golpean a una señora de 62 años? ¿Quién investiga a los estudiantes que lanzan piedras y destrozan un vehículo? Es que también la justicia es para ambos lados. La justicia no es para que yo esté apoyando a los militares y a los policías y entonces
Bien, y y tampoco la justicia es para que no, yo tengo que apoyar a los estudiantes universitarios en su... Eso es un gravísimo error, un gravísimo error. Y nosotros tenemos que rodear al presidente Iván Duque porque él es el que fue elegido democráticamente para defendernos. Fue elegido para crear un plan de gobierno y una democracia. Y nosotros no estamos en una dictadura. Y el que diga que está en una dictadura, muéstrenme las visiones de la dictadura. Yo no veo a las personas en las paredes o buscando comida en las basuras. No estoy viendo a la gente que no puede ni siquiera opinar, ni siquiera en medios de televisivos o de opinión, o les han cerrado un canal de televisión, o les han cerrado un medio RTV en Venezuela, o radial. Es que también la gente cuando quiere desdibujar las cosas, cuando no hay cosas que son explícitamente, las desdibuja. Claro, ellos pueden decir, no, es que estamos en contra de los paramilitares y los falsos positivos y todo lo que quieran. Sí, y la guerrilla que, si los paramilitares pagaron cárcel, así no nos haya gustado que haya sido 8 años, si no fueron todos, si los militares de falsos positivos, la mayoría pagó de cárcel, ¿alguien me puede explicar por qué las FARC tiene corona? ¿Por qué el ELN tiene corona? Eso es un buen punto que hay que hacer, y los estudiantes universitarios se quedan específicamente callados en ese punto. Eso es verdad, Gabriel, y hay algo que tú cuando empezaste con el diálogo, me encantó esta frase, cuando tú dices, cuando un revolucionario empieza a trabajar, a tener su vida profesional, ya no es revolucionario, ya se les va calmando la fiebre. ¿Me puedes recordar esa frase, por favor? No, eso es una frase, una de las tantas frases que yo aprendí en la Nacional, que el revolucionario se acaba cuando consigue trabajo. Perfecto. Los mismos profesores de la Universidad, los mismos profesores de la Universidad Nacional, que entre ellos está el gerente de Voces de Jairo Estrada Vélez, al cual le contradije lo del Nogal, que fue mi profesor de economía. Yo le dije, es que el revolucionario se acaba cuando consigue trabajo, pero también, inclusive los jueces y los funcionarios, a veces los menos garantistas resultan ser de la Nacional. No son todos, sí, no. Una gran parte sí lo es, porque hay un cambio cuando usted gana, ya tiene una familia, tiene un estatus, usted ya no defiende tanto a la universidad en el sentido revolucionario, hay que pintar las paredes, hay que destrozar todo. ¿Por qué las marchas de derecha o la gente de derecha, todas las que fueron marchas de plebiscito, yo no vi paredes pintadas, ni atacaban a la fuerza pública, ni se enfrentaban a la población civil como sí? Si usted ve el video cuando lanzan las bombas molotov a los policías en las torres RCN, había ciudadanos que salieron inclusive sin medir el miedo, y detrás del ESMAD le decían, si son tan berracos, vengan. O sea, si esa es la polarización que quieren los estudiantes, de que quieren enfrentamientos en las calles, lo van a conseguir tarde o temprano. Así como una madre cogió un refugio y fue a buscar al pelado. Así no esté uno está en la marcha. Pero esa madre demostró el querer de todos los padres diciendo, miren, me decían las mujeres paisas, de las de Medellín, yo llego a ver a una de mis hijas metida en una de esas marchas y yo le cojo el cabello y le sueno los mocos. Eso me lo dijo, tengo los audios. Entonces, entiendan que una cosa es pelear por una idea justa, que es un aumento de un presupuesto para todos los estudiantes, y otra cosa es generar violencia. Se desdibuja todo, porque entonces, ¿qué estamos educando? ¿Gente de bien o rebeldes? ¿Gente de bien o revolucionarios? ¿Gente de bien o colectivos? Pero hagan esa pregunta, colombianos. Los padres de familia, ¿usted cree que un día estos le traigan a su hijo muerto porque en una pedrea llega y aparece una bala perdida, y entonces aquí le va a echar la culpa a Duque, al ESMAD, a los estudiantes? Eso es lo que quiere Gabriel. Ese es el punto, yo creo, vital de nuestro programa. Tú sabes que nuestros programas son demasiado freelance y nosotros no llevamos un libreto, todo se va dando. Y eso que tú acabas de decir es otra parte muy importante. Ese enfermo mental del síndrome de Nerón, Petro, estaba buscando eso. Estaba buscando que las fuerzas del Estado, llámese policía, llámese grupo SMAT, reaccionara y presentara eso para él con los medios internacionales, hacer notar de que se estaba viviendo un conflicto como el de Venezuela. Y por eso le digo, el caso de Petro no se puede analizar políticamente. A este tipo hay que analizarlo psiquiátricamente. No veo dentro de mi análisis otra explicación. Yo no veo dentro de mi análisis que, como también lo hice público, de que el gobierno de los Estados Unidos en su embajada en Bogotá debería
quitarles el pasaporte, la visa, incluso hasta los familiares de estos miembros, de estos grupos políticos, porque incluso hablan pestes del presidente de los Estados Unidos. Entonces, si yo como colombiano estoy en un país extranjero y hablo mal del presidente de ese país, yo no merezco estar en ese país, ni siquiera ingresar. Es que eso es duro, porque es que la situación, a ver, yo estoy creado en la Nacional y yo sé que siempre yo tenía una broma que le hacía a los gringos, que era, voy a visitar la capital del imperio, Washington DC, todo hecho, algún día lo haré. Pero ellos, como se creen la policía internacional del país, del mundo, que ellos pueden decir, ya se y deshacer, ellos manden a sus delegados de la CIA y arman los guerreros donde sean los países, eso no lo comparto. Y yo vengo a una universidad pública y, como le dije al doctor Jairo Estrada Vélez, la universidad pública me dio la capacidad de criticar y con argumentos, cosa que muchas veces no ocurre en la universidad privada, porque usted tiene otro eslogan, tiene otra forma de mirar las cosas sin ser una visión crítica. Pero cuando uno llama a potencias extranjeras a meterse aquí, pues a nadie le va a gustar, porque uno es nacionalista y uno tiene que ser nacionalista. Totalmente. Pero si uno vuelve a la situación de las marchas, también se acabó el desequilibrio y se desdibujó la marcha cuando hay una intervención política en las marchas. Hace perder independencia e imparcialidad de sus estudiantes. Véanlo. No, es que Petro se cree el defensor de los derechos de nosotros. Pues sí, pero Petro tiene una agenda oscura. Gustavo Petro no me gusta, y se lo he dicho varias veces, tan es así que se lo dije respetuosamente, varias veces, nunca lo madrié, nunca le eché un madrazo y me bloqueó en Twitter. Y eso es lo que demuestra su arrogancia, no le gusta la crítica constructiva. Yo le invito a cantidad de tuiteros cuánto no ha bloqueado Petro, y no porque le hayan dicho que usted es un hijo de no sé qué, o mal no sé qué, o mal no sé qué, nada, sencillamente porque odia la contradicción, él solamente quiere escuchar su voz. Él es un Nerón que solamente quiere ver que él es la solución, un mesías. Y los adoradores petristas, perdónenme que lo diga, lo adoran. Este es el revolucionario, es el valiente. Pero como yo tengo una de mis frases, el revolucionario o estos revolucionarios ni siquiera saben que es una revolución o que es el comunismo, porque solamente se creen revolucionarios por leer la portada de un libro. Estamos claros. El Capital, el Manifiesto Comunista, léanse los escritos de Bakunin, léanse todo lo que quiera, pero léanse también los elementos de la derecha. Yo, por ejemplo, no voy a leer el Mein Kampf de Adolfo Hitler, porque para mí Adolfo Hitler me revuelve yo soy todo antinazista y antifascista, todo lo que quiera, pero tampoco puedo llegar al extremo de no, apoyamos el socialismo. Ellos dicen, el gobierno de Uruguay fue el mejor que han hecho. Yo no veo a Uruguay que sea una potencia sudamericana. Cuando estuvo allá el presidente, pues sí hizo lo que hizo. No, mira, miran lo que hizo, Gabriel. Lo que hizo Stalin en Rusia o Mao en China, pues las cosas son muy diferentes. Es cierto, es como creer que una persona se crea de la derecha y ni siquiera haya leído los escritos de Adam Smith, o ni siquiera conozca la diferencia entre la política de libre mercado y las políticas contrarias a la libertad de comercio. Llamémoslo keynesianos, y hay un tipo en Argentina, Gabriel, que hace unas presentaciones magistrales, es un economista, se llama Javier Milei, me encanta el tipo, y el tipo lo enseña de una manera muy radical. Mire, en Colombia hay unos grupos que nos encantan, y los estamos estudiando bastante. Los libertarios son como una clase de millennials, pero con la idea clara, y tienen la idea tan clara que ellos saben cuál es la diferencia del liberalismo del libertarismo, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero mira, Gabriel, quiero sacar análisis rápidamente. Tú sabes que soy medio quirúrgico en ese sentido. Te pido mil disculpas. Es curioso, Gabriel, y no soy contrario a la universidad pública, porque yo estudié en una universidad pública algo, y yo aprendí que fuera de sus empanadas se encuentra gente muy chévere, muy agradable. Y para mí era muy difícil ingresar a la Universidad de Caldas, por ejemplo, y me tocaba ir uniformado, porque a veces no tenía tiempo para ir a mi casa a bañarme y a cambiarme de ropa.
o porque salía a las 10 de la noche y me tocaba ir a coger un fusil y prestar guardia en la escuela de carabineros. Entonces te podrás imaginar cómo era ese choque para muchos chicos de la izquierda cuando veían a otro chico de la izquierda de 19 años ingresando con un uniforme a tratar de ser profesional. Fue bastante cruel, fue bastante difícil, pero pude debatir mucho, incluso con anarquistas, mientras disfrutábamos de una empanada. Tal vez de pronto a mí lo que me salvó que no me metieron mano porque sabían que yo los volvía trizas. Entonces de pronto por eso no me toreaban mucho. Pero sin salirnos del tema, Gabriel, hay algo curioso en el gobierno actual que ha generado un descontento fuerte, ya como para avanzar en la segunda etapa del programa. A mí me encanta escucharte cuando tú defiendes a Duque o cuando tú defiendes al doctor Uribe. Y aclaro, no soy uribista ni mucho menos duquista, ni que Dios lo quiera. Pero, Gabriel, hay cosas que son curiosas a la hora de estudiar a Colombia. La mayoría de las personas que se han ubicado en la rama judicial y que han permeado la justicia a favor de los anárquicos, de los izquierdistas, progresistas, comunistas, son de la Nacional. Y tú miras el paquete ministerial del señor Duque y no hay ninguno de la Nacional. Por no decirle que casi no hay de la universidad pública, porque casi todos son de las universidades privadas. ¿Qué opinión te da a ti esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, esas son dos partes delicadas. Me tiró duro a la yugular y esto no le va a gustar a Josué, pero tocó. Partamos de una cosa. Nosotros apoyamos al doctor Iván Duque porque había o Duque o Petro, pongámoslo así. No había más opción. Y a veces uno tiene la virtud de decir las cosas y hay gente que no le gusta. A raíz de ciertas decisiones del doctor Duque, ahora hay grupos de antiduquistas y ahora hay duquistas fanáticos. Yo no me meto con eso, ni hago marquesinas de que si estoy de izquierda o de derecha. Pero el presidente Duque fue elegido democráticamente por los colombianos. Y si nos equivocamos todos los que apoyamos. Pero tampoco voy a salir corriendo a apoyar a Gustavo Petro, al Nerón latinoamericano. Olvides, no lo voy a hacer. Y Iván Duque puede tener sus errores, pero lleva 100 días de gobierno y como lo dije en un Twitter, me queda sumamente complicado opinar de que Iván Duque lo está haciendo mal, o me queda sumamente complicado para decir que Duque lo está haciendo bien. Como todos los gobiernos, hubo errores, hubo errores. Pero así como dijeron que era el muro de contención contra la izquierda latinoamericana, es lo mortal. Dejémoslo, perdón Gabriel, dejémoslo y démosle, porque me agrada demasiado el fallecido, el asesinado fiscal Nisman, que fue el que dijo que Uribe era el último muro contra el avance socialista en la región. Y créame que estoy de acuerdo. Créame. Y créame que sin yo ser uribista, hay que reconocerle que fue gracias al doctor Uribe que la Colombia del año 2002, que era mucho más crítica que la de hoy, logró sacar adelante a Colombia y que su política de seguridad democrática funcionó. O sea, seamos honestos, al César lo que es del César. Sí. Lo que de Dios es lo de Dios. Es sencillo, Gabriel. Hay que tener en cuenta, y yo le digo un mensaje a los estudiantes universitarios, tomando ese tema precisamente, de los falsos positivos y los crímenes de la derecha. Los grupos para mí no surgieron de la noche a la mañana ni sacados de un tamal, surgieron de la presión de la guerrilla a la gente. Entonces, decía el ganadero, a mí me están atacando estos y madre, me están pidiendo 15 millones de pesos mensuales, me estoy quedando para pagarle a los trabajadores y a la gente, y alguien le dijo, monte 15 trabajadores armados a 1 millón de pesos, y así surgió la autodefensa, luego lo solamente. Bueno, pero Gabriel, perdón que te interrumpa, y quiero, porque ya vamos a entrar en un proceso de combate personal, y esto es maravilloso, y tú sabes que yo soy muy abierto al debate, y contrario a lo que muchas personas crean, nosotros, las personas originalmente de las derechas,
no somos o vamos en contra de acabar, al contrario, no. Vuelvo y te repito, Gabriel, los crímenes de la derecha, como tú lo llamas, es lo único que difiero de tu presentación, porque es que en Colombia no ha existido un gobierno de la derecha, y el último gobierno de derecha que existió en Colombia fue precisamente Guillermo León Valencia, y fue en el año de 1962 al 1966. Entonces, incluso, y eso hay que aclararlo, Gabriel, a los televidentes, y lo quiero dejar claro para no interrumpirte, perdóname, pero Álvaro Uribe no es de la derecha. Álvaro Uribe es un liberal. Álvaro Uribe es un tipo tan llevado a la izquierda que incluso el Centro Democrático es una estructura copia, por no decir fiel copia, de una estructura que se llamó el ADM-19. Incluso dentro del Centro Democrático, muchos comandantes del M-19 están metidos ahí, hasta han sido senadores. Incluso José Obdulio Gaviria es comunista. Es un hombre completamente de izquierda. El ideólogo del Centro Democrático es un hombre completamente de izquierda, José Obdulio Gaviria, fuera de sus nexos familiares con Pablo Escobar Gaviria, porque creo que eran primos. Ahora, son primos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el Centro Democrático? El Centro Democrático ha sabido conjugar dentro de sus filas a personas de diferentes corrientes, porque hay personas realmente de la derecha en el Centro Democrático. Entonces, para continuar con el programa, cuando hablamos de crímenes de la derecha y de los falsos positivos y que nos llamen fascistas a las personas de la derecha, quiero dejar claridad histórica en lo siguiente. El fascismo es un proceso político que se dio a mediados o a la par de la Segunda Guerra Mundial y que fue la estructura de Benito Mussolini. Benito Mussolini murió prácticamente de una manera atroz a manos de su propio pueblo. El fascismo es ese ejemplo de Benito Mussolini, y en América Latina el mejor ejemplo del fascismo se llamó Juan Domingo Perón, que era un teniente coronel argentino y que fue el creador del peronismo con Evita a su lado. ¿Ok? Y el mejor ejemplo del fascismo en la América Latina del siglo pasado y de lo que va rodando, con Cristina Fernández de Kirchner, porque es peronista. Entonces, Perón se basaba en el movimiento de masas, en el populismo, en levantar el hervor de la mano obrera. ¿Ok? Perón era izquierdista, loco. Incluso el ejemplo de fascismo más claro que tiene Colombia es el Petro. Petro es el verdadero fascista. El Uribe no es fascista. Álvaro Uribe es un liberal. Incluso la vida actual de Petro es gracias al doctor Álvaro Uribe. Álvaro Uribe fue el promotor desde la década finales de los 80 y principios de los 90 de la amnistía al M-19. ¿O falto a la verdad? Pues a ver, el asunto es delicado porque ahí sí tenemos posiciones divergentes. Su merced me conoce y sabe que yo he sido muy uribista y muy de derecha, defendiendo a Uribe en ese sentido de derecha. Claro, en un partido como el Centro Democrático tiene que ser pluricultural y pluripolítico, porque si no, entonces deja de ser partido, porque si usted solamente se entiende una sola tendencia, pues grave. Así, pues todos lo han sido liberales, con el MRL de Alfonso López, el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, que mamá apoyó mucho y a mí me dolió mucho la muerte de Luis Carlos Galán, a pesar de que era un culicagao. El Movimiento de Salvación Nacional frente al conservador, siempre se presentan disidencias. Y los movimientos se alimentan de esas disidencias posteriormente para fortalecerse como partido. Aunque los partidos de ahora que hay en Colombia, pues francamente eso es una mezcolanza de solamente poderes personales y políticos.
Okay. Sea la U, sea Cambio Radical, sean los conservadores, el Partido Liberal, Centro Democrático, el Polo Democrático, los decentes, la Alianza Verde y Partido Verde. Eso simplemente va a ser una mezcolanza, una unión de fuerzas, de personajes, para llegar a un fin político, pero que tengan un programa político, la mayoría de ellos, no digo todos, no. Eso es muy difícil de fregar, eso sí es muy distinto de determinar. En eso no vamos a entrar en discusión usted y yo, porque mejor dicho nos damos a acabar. Pero sencillamente yo lo único que yo puedo decir es que sí, los nexos que tiene el M19, algunos miembros del Centro Democrático y José Tulio, pues eso no lo voy a negar. La historia me absolverá, decía Fidel Castro, entonces yo no me puedo poner a pelear por la historia porque la historia me hiera. Esto es como si negara lo que dice Popeye, lo que pasó con Pablo Escobar, el terror del 89, la matanza de los precandidatos presidenciales de la izquierda, o sea, el genocidio de la UP. Hay cosas que uno no puede negar, desconocer eso sí le quedaría a uno berraco. Sí, pero así como yo reconozco eso, hay un punto. ¿Cuál? La izquierda está creando una famosa frase que es: ellos convierten mentiras en verdades y verdades en mentiras, con lo que pasa en el Centro de Memoria Histórica. Ellos quieren ver a las FARC como héroes, como si no hubieran hecho nada, como si no hubieran violado, matado, reclutado, obligado a abortar a nadie, como si lo de Ingrid Betancourt fue antes un favor, como si lo de la Albojayá y el Nogal y lo de la Chinita fueron bombas que nos tocaron. No, eso, allá tampoco vamos, porque si nosotros desconocemos esa historia, ¿sabe qué va a ocurrir, José? ¿Qué? Que el próximo grupo, sea derecha o izquierda, va a pedir las mismas condiciones de impunidad que le dieron a las FARC, y más. Va a pedir exactamente las mismas condiciones. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Entonces, si llega y se levanta un grupo de derecha, el MRN, el MST, lo que se llame, y ataca a la guerrilla y se clava a otros 600 guerrilleros, y dice: no, me quiero hacer la pasada, no, pero me da las condiciones que le dio las FARC. Impunidad total. Lo que pasa es que el problema, Gabriel, es que el problema, y perdón que te interrumpa ahí, es que el problema viene desde la década de los finales de los 80, desde que se dejó prostituir nuestra Constitución en 1991. Es que pasamos de ser un país de derecho a un país social de derecho. Ahí empezó el socialismo. Incluso, y aclaro, que lo que dijo Macías acerca de una constituyente no es muy lejano a un chavista. Lo grave de este individuo es que lo está adelantando a la par de que se están adelantando un aumento del IVA en Colombia. En pocas palabras, estamos llevando a una población con un salario mínimo legal que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de su canasta familiar. Y con ese IVA prácticamente le estamos alejando la posibilidad. Y estamos llevando a Colombia a una Venezuela, Gabriel, más rápido. Ellos se demoraron 10 años en su primera etapa destructiva. Gabriel, Colombia está llegando a la etapa destructiva en menos de 100 días. Es mi punto. Y puedo estar equivocado. Ojalá todos nos equivoquemos. Pero quiero estar equivocado. 100 días es muy berraco para ser un referente frente al doctor Iván Duque. Eso es como tratar, como le dije a Vicky en los Twitter: ¿cómo les parece el gobierno de Iván Duque? ¿Bien o mal en 100 días? Eso es como le dije: pues vamos a ver cómo le va a una persona como periodista en 100 días de trabajo. Es la misma vaina. Los procesos no son de días ni de semanas, son de meses y hasta de años. ¿Te doy mi razonamiento? Vale. Para yo ser presidente de Colombia, no necesitaría 100 días para cambiar la cúpula militar que tanto daño le ha causado a la República. Tengo que esperar más de 100 días, Gabriel. Pregunta 2, punto 2 de mi posicionamiento ideológico del por qué digo que es un error todo lo que ha sucedido. En 100 días, hermano Gabriel y colombianos,
un gobernante gobierna con sus amigos. ¿O miento, Gabriel? Con su gente. Más allá de eso, más allá de eso, estaría, Gabriel, amigos con los aliados. exactamente, Con los aliados. exactamente. Entonces, como presidente de Colombia yo gobernaría con mis aliados, y mis aliados, pues, por lógica, entendible, razonalmente, bajo un criterio mínimo de conocimiento, pues, hombre, el Centro Democrático es el partido más grande de Colombia, repleto de personas con calidades impresionantes. Pero hermano, más del 60% del gabinete ministerial de este caballero, Duque, es santista, por Dios. Tercer punto, hermano, Colombia viene en un franco deterioro desde hace 8 años, 100 días. Entendible, pero tal vez pocos se han dado cuenta que en estos 100 días de gobierno, el dólar en Colombia, la moneda, el peso colombiano, ha caído un 10% frente a la divisa del dólar. Quiere decir que somos 10% más pobres. Si a eso usted le suma, Gabriel, que en los últimos 8 años Juan Manuel Santos endeudó al país lo que no hicimos en 150 años, este tipo lo hizo en 8 años. Pasamos de una deuda de 60 a una deuda de 120.000 millardos de dólares. Tengo que pasar 100 días para creer de que estoy equivocado, Gabriel. Y no quiero, bajo ninguna razón o circunstancia, ser como el muñeco de felpa en esta entrevista. No, ni faltarte al respeto tampoco, Gabriel, pero hay que ser realistas, que se han cometido errores gravísimos, como ese show miserable dizque persiguiendo a Guacho. O sea que Guacho se murió, ¿no? Oiga, desapareció la noticia de Guacho de Ecuador, desapareció en Colombia, o sea que nos mataron a 3 ecuatorianos en Colombia, nos secuestraron ecuatorianos y los mataron, nos secuestran colombianos y los matan, y en este momento, ¿qué es de Guacho? O sea que nos pintaron la cara en un teatro. Yo no lo llamaría falso positivo, yo lo llamaría una comedia militar vulgar. Y no hay un solo responsable, no hay un solo general responsable, ni siquiera el ministro es responsable. O sea que mandamos a todas las fuerzas militares a que murieran soldados porque murieron, y en este momento Colombia no sabe qué sucedió con este criminal. Ah, qué chévere. Y para completar, en menos de 100 días de gobierno, Gabriel, si usted, por ejemplo, y eso es lo que están maquinando estos tipos, con su IVITA del 19%, tú creo que hiciste un balance del daño que eso le hace a Colombia, Gabriel. En resumen, si una persona en Colombia, y eso lo quiero graficar finalmente para escucharte, Gabriel, y discúlpeme que me haya tomado la palabra, si una persona en Colombia tiene una casa de 100 millones de pesos, y estoy hablando de 100 millones de pesos, una casita pobre. Una persona tiene una casita de 100 millones de pesos, estoy utilizando 100 millones como un círculo cerradito, para que entiendan mi ejemplo. Si usted la va a vender, el Estado ya es dueño del 18%, quiere decir 18 millones. Si usted vende esa casa en 100 millones de pesos, tienes que pagarle al Estado 18 millones de pesos. ¿O miento, Gabriel? Pues a ver, el punto suyo es muy vehemente. Y a mí me enseñaron que cuando alguien tiene la razón uno no habla. No, mentiras. Sencillamente que hay errores dentro del gobierno Duque. Hay errores, no son garrafales todavía. Porque lo de la reforma, la ley de financiamiento se puede combatir en el Congreso de la República. El problema es que eso llegara a pasar. Eso sí sería mortal. Y como se lo dije a algunas personas que me regañaron por un tweet, yo no voy a defender lo indefendible. La propuesta de ley de financiamiento formalmente no debe haber sido presentada en esa manera como dijo Carrasco. Total. Ni metiendo plata, aumentando el IVA para la canasta familiar para ciertos productos, ni bajando la base de renta, ni afectando las pensiones, generando renta frente a las pensiones. Eso tiene unos niveles y unos
VT, como se llama. Pero de todas maneras yo digo una cosa, independientemente de lo que ocurrió con el ministro de Defensa, que la mayoría sabe mi opinión personal, él no dio sacados diciendo leímos bala guacho, eso fue un error, y él no puede decirle grupo reactivado, porque también para mí fue un error, cosas menos en el gobierno Santos, perdón, en el gobierno de Duque, uy no, no puedo mencionar ese demonio porque es terrible, pero, o sea, hablando de Santos, pero el gobierno de Iván Duque ha hecho cosas buenas. Ahora, hay cosas que tiene que mejorar automáticamente, o va a seguir perdiendo gente, va a seguir perdiendo apoyo y se va a quedar solo. Y ¿qué cosas buenas ha hecho, Gabriel? Muy prematuro decir que en 100 días, mejor dicho, ya la terminó de embarrar. Creo que un año es más que suficiente para que los colombianos se den cuenta de que su voto vale. Pero es que ese voto que vale fue porque estábamos luchando contra el socialismo del siglo XXI y Petro. Porque si no hubiéramos volteado a votar por Petro, y olvídese, yo no le voto a Petro ni amarrado en la cabeza. Yo con esos de izquierda no voto, ni menos con Petro. Puede haber cualquier otra figura emblemática y hasta le doy el voto a uno de izquierda, pero Gustavo Petro es el enemigo de la democracia colombiana y lo he señalado. Gabriel, los errores se presentan. La ley de Gabriel, escúchame este punto porque me parece puntual y te voy a dar. Yo hice 10 tips para evaluar como estratega, como analista, el gobierno de Duque. Y te voy a dar un ejemplo sencillo para decirte a ti, obviamente tú eres el defensor. Yo en este momento tal vez soy el antagonista, pero no quiero pasar del malo de la película. Voy a tratar de ser demasiado objetivo, ¿ok? Y solamente te lo voy a decir porque estos 100 días de Duque son un total fracaso. Y te lo voy a decir en 3 ejemplos sencillos. Gabriel, cuando una persona quiere quedar bien con todo mundo, generalmente queda mal con todo mundo. ¿Cómo es posible que en Colombia nos secuestren a un niño, hijo de un alcalde de Santander, y hagan un desplazamiento mediático sin precedentes, y a hoy nadie sabe quién secuestró a ese chico? No sabe. Fácilmente pudo haber sido un falso positivo del gobierno. Tan simple como eso. O sea, por Dios, estamos hablando de la región más conflictiva de Colombia, donde está la presencia de la policía, donde está la presencia del ejército, donde hay la presencia de los más peligrosos del ELN, de la misma FARC, EPL, de las Bacrines, de todo. O sea, hace que llegaron unos secuestradores, se llevan un chico y lo dejan en la mitad de una zona de conflicto y nadie se dio cuenta. Se hace estúpido esto. Punto 2 de mi análisis. Colombia, Gabriel, ganó con el no, y el no era: no apoyamos los acuerdos, no iban. Este señor lo único que tenía que hacer era hacer respetar la decisión de un pueblo, porque es que en pocas palabras podríamos decir: no, Duque ganó con fotocopias, no vale, entonces el presidente es otro. Porque entonces sería, si no respetamos el no, pues entonces ¿para qué vamos a respetar a un presidente? Sería un punto que puede justificar un anárquico. Y hoy Duque, incluso a nivel internacional, estaba diciendo que el proceso de paz de Colombia cumplía con los tratados internacionales. ¡De carajo! A mí qué me importa lo que digan en Roma. A mí lo que me importa fue lo que dijo la registraduría en Colombia. Y más de 6 millones de colombianos dijimos que no y ganamos. Aquí lo que tenía que hacer un presidente era defender el no. Punto. Ponerle orden a las cosas. Y mi tercer punto de análisis, que tampoco lo ha hecho el señor Duque. Si todos los colombianos sabemos de que el gobierno sátrapa prácticamente traicionó a la República, hay contratos de Odebrecht, puentes que se caen, puentes que se arrugan como un acordeón, Reficar, y todos los escándalos fiscales que hay en Colombia, ¿por qué no ha ordenado que se abra una investigación al expresidente? ¿Por qué no se hizo un arqueo? ¿Por qué no se trajo un perito y se puso a verificar todos los gastos del Estado del sátrapa? ¿Y por qué no se le hace pagar
¿Y por qué no se le abre un proceso de investigación a este tipo? Entonces, en 100 días el tipo no pudo. No lo va a hacer en un año, ni lo va a hacer en 4 años. Porque él mismo lo dijo. Esto va a ser un gobierno sin espejo retrovisor. O sea, hace que todo lo que mataron, todo lo que robaron, todo lo que engañaron, yo no lo voy a ver. En 100 días, Gabriel, la impunidad en Colombia ha seguido y seguirá. No logró, Gabriel, en 100 días, con todas las pruebas que el gobierno americano aportó, con los testigos presenciales, con absolutamente todo en contra, para que Santrich siga en suelo colombiano, y no lo ha extraditado. Y más grave aún, lo primero que hizo este señor en 100 días de gobierno fue preparar la casa de Nariño y la mesa, los platos de la comida colombiana. Y no entraron a la casa de Nariño ni las chicas de la Corporación Rosa Blanca, ni las víctimas de Bojayá, ni las víctimas de secuestros del bombazo del Nogal. No entraron ni siquiera víctimas de violaciones masivas de estos tipos. Hermano, los primeros invitados a la casa de Nariño, bajo el gobierno de este señor, fueron los narcoterroristas y los criminales de lesa humanidad de las FARC. Y solo te dije estos 3 puntos, Gabriel, solo para analizarlo. Te escucho. Básicamente lo que estoy es en parte la razón, no lo voy a discutir de ninguna manera, porque primero yo no pertenezco, no soy un funcionario directo del Centro Democrático. Apoyé a Duque y le di la votación, listo, lo apoyé. Y sí, se han presentado errores, pero tampoco uno puede llegar a satanizar al gobierno en 100 días de gobierno, porque eso es como satanizar al presidente Uribe en los primeros 100 días, o a Gabriel en los primeros 100 días, o a Pastrana en los primeros 100 días. Las conclusiones frente a Uribe y Pastrana en los gobiernos anteriores actos se dieron a lo largo de los años. Sí, vamos a asumir un costo, yo posiblemente tenga que asumir el costo de mi voto y de mi apoyo, eso sí lo digo muy claro. Tal vez yo tenga que asumir la carga de si me equivoqué o no, que si Duque no es Uribe, que si Duque se parece a sociales, y no lo estoy afirmando yo, sino lo dicen otras personas, que los ataques que diga Ricardo Puentes o Daniela Patria Schorer o Blanca Villamizar o las disidencias de los tuiteros Omar Bula, de Felipe Arcos o Ariel Castaño frente a lo que ocurre en el Centro Democrático, solo el tiempo lo dirá. Yo tendré que asumir esas consecuencias, yo como colombiano, por haber dado mi voto al igual. Pero entiendan, yo tuve que tener una decisión porque yo no le iba a dar el voto a Gustavo Petro ni regalado ni vendido. Que ocurra lo que tenga que ocurrir, va a ocurrir. No puedo entrar no puedo ser el defensor de Iván Duque porque tiene su pool de abogados. Y él es una cosa yo le decía a algunas personas, es que una cosa es ser candidato presidencial y defender unas posturas y otra cosa es ser presidente de Colombia y salir en París a decir, no, es que el acuerdo estuvo mal hecho. Primero porque él no ha hecho nada acá en contra del acuerdo. Eso es algo muy claro. Y él es el presidente de los colombianos y él tiene que defender, tristemente, tiene que asumir la posición y la defensa de un acuerdo de paz, que así yo no estoy de acuerdo, se tomó y la Corte Constitucional lo avaló a mi disgusto. Pero la gente no se ha movido, ni para tumbar la JEP, ni para tumbar los acuerdos. Nos robaron el plebiscito muy rabo, y se lo diré a los izquierdosos y a los petristas en la cara y no me lo pueden refutar. Nosotros ganamos el no, votamos por el no, pero nos robaron el no, nos robaron los acuerdos. Y a raíz de que Santos blindó los acuerdos, y ahí advierto, en derecho y en justicia las leyes no pueden ser blindadas porque usted crea leyes tiránicas, porque si usted no tiene capacidad de discutir una ley, pues es una tiranía, así de sencillo. Entonces, claro, sus puntos pueden ser muy valederos, y usted puede llevar a muchas personas a decirme que tienen toda la razón, y que su interlocutor puede ser el más baboso apoyando a Duquista, pero yo tampoco puedo llegar al extremo de decir que en 100 días condeno a Duque. O sea, yo no puedo llegar a ese punto, yo no puedo señalarlo, ni que es un traidor, ni que parece a Santos, no soy quien, el tiempo lo dirá. Y si nos equivocamos, se lo adelanto con anticipación y se lo he dicho a miles de ancianos en la voz de la resistencia. Nosotros haremos platos rotos, porque por nuestras divisiones internas sean de derecha, todas las derechas. A mí me da risa que a mí me enseñaron en la Universidad Nacional que la izquierda era tonta.
pensaba y que nunca llegaba al poder porque era una mano de divisiones entre castristas, leninistas, chavistas, guevaristas, todo lo que tuviera ni maoístas, hasta el carajo, y por eso nunca llegaba al poder. Pero ahora ellos están más unidos que nunca y nosotros estamos más divididos que nunca. Independientemente de lo que ocurrió en la consulta interpartidista, independiente de por respuesta frente a Loaiza, todo ha sido materia de discusión que no vendría a traer a colación, porque eso es revivir lo único que le digo a los colombianos y a los colombianos de bien y a la gente que ama a sus hijos y que los va a estudiar, que si llegamos a empoderar a los de izquierda en 2019 en las elecciones regionales, apague y vamos. Si ellos llegan a 2022, apague y vamos. Y solo tendremos la opción de los que tengan dinero y plata, huir a los Estados Unidos, Panamá y Costa Rica a salvaguardar sus vidas. Los otros a someterse y volverse colaboradores. Y personas como yo, personas como Nancy Viveros, personas como usted, José Martínez Loaiza, van a ser perseguidos, sean en Colombia o fuera de Colombia, los van a perseguir, porque la izquierda no tiene identidad. Bueno, yo ya lo estoy, hermano. Yo ya lo estoy y usted sabe que soy privado de mi libertad y de todo. Soy el ejemplo más claro, Gabriel. Fui el primer colombiano en decir la verdad públicamente y aclaro, como me lo dijo el sicario mediático de la W, Julio Sánchez Cristo, y como lo dijo el otro sicario mediático al servicio de Félix de Bedut, me llamaban criminal, terrorista, y lo que no entendían es que soy el contrario, soy un antiterrorista. Y por decir que a la gente mala le tienen que pasar cosas malas, yo ya era el malo. Y llevo 19, voy para 20 meses privado de la libertad, simple y sencillamente por no estar de acuerdo. Pero tú lo acabas de decir, Gabriel. Vienen muchos. Y vienen más. Pero le aclaro, y a favor del doctor Álvaro Uribe, que en los primeros 100 días del gobierno de Álvaro Uribe, este señor tenía una aprobación demasiado alta. Incluso al irse Álvaro Uribe del gobierno, se fue con una puntuación de más del 60% a favor. Y en los primeros 100 días del gobierno de Álvaro Uribe, se popularizó una frase muy hermosa que yo la he aplicado, que es trabajar, trabajar y trabajar. Y yo creo que en cierta manera histórica, muchos de nosotros nos enamoramos de la política de seguridad democrática. Y digo nos enamoramos porque es que el doctor Álvaro Uribe Vélez era mi jefe. Yo era carabinero. Yo estuve erradicando cultivos de coca, Gabriel. Yo estuve colocando equipos de comunicaciones en muchas regiones de Colombia gracias al presupuesto de la política de la seguridad democrática. Incluso yo estuve en el Guainía montando equipos de comunicaciones y montando estaciones de policía de carabineros en medio de la selva, varón. Yo vi con mis ojos cómo se recuperaba una república, hermano. Pero perdóneme, en menos de 100 días, este nuevo gobierno, mientras los marchaban los estudiantes colombianos, que para mí eso fue un error gravísimo, y ahí sí de pronto le voy a dar razón a los estudiantes de la Universidad Nacional, y hablo que no los estoy satanizando, me parecen incluso que los mejores profesionales que salen en Colombia, muchos de esos mejores profesionales son de la Universidad Nacional. A mí me perdonarán las universidades privadas y lo que sea, pero que en la Universidad Nacional hay unos verdaderos genios, los hay. No sé si es que la pobreza saca mejores genios que la riqueza, pero hay unos tipos fenomenales, exquisitos. No, eso es lo que dice es muy cierto. Entonces, Gabriel, en ese orden de ideas, hermano, un presidente tiene que empezar a utilizar la enseñanza radical de Álvaro Uribe Vélez, trabajar, trabajar y trabajar. Parce, pero este muchacho se la ha pasado en conciertos,
en eventos nada que ver con la realidad del país. Incluso mientras marchaban los muchachos en Colombia, los verdaderos maestros de Colombia, porque esos chicos van a ser los jueces, los ingenieros, los abogados, los médicos, incluso en esas marchas, ¿por qué no puede ir el próximo presidente de Colombia? Y este tipo se estaba tomando de la mano de Maluma y llamándolo disque maestro Maluma, por Dios, Gabriel. Entonces, no es que sea de pronto un crítico yo contra el gobierno, no hombre, ni más faltaba. La gente de las diferentes mesas de trabajo saben que tal vez yo tengo un defecto, y mi defecto es que no sirvo para ser hipócrita, y no sirvo para estar inyectando silocaína para luego yo dar la información. Para los que no saben qué es silocaína, es un anestésico. Entonces, las cosas hay que decirles como son, Gabriel. Tú lo estás diciendo de una manera correcta. Josué, yo voy a cargar la cruz porque yo voté por este tipo. Sí, Gabriel, pero es que la cruz que ustedes le permitieron a este señor no se trataba, y eso es otro punto que quiero dejar claro en este programa. Colombia no se divide entre los que aman a Uribe y los que odian a Uribe. Bájense de la nube. Esa vaina no funciona así. Y la otra cosa que tienen que bajarse de la nube, caballeros, y es de que Colombia no se divide entre los que van con Petro, que vuelvo y le aclaro, ese tipo para mí es un enfermo psiquiátrico, con el síndrome de Nerón, discúlpeme, pero creo que incluso hay tipos de la izquierda colombiana que yo me puse a analizarlos. Por ejemplo, este señor Robledo, del Polo. Yo no le conozco a ese tipo. ¿Cuántos proyectos de ley ha hecho ese tipo? Y son los primeros en decir de que la gente no se puede incrustar dentro del poder, que tiene que haber ese proceso de cambio. Y este tipo no lleva más de 12 años ahí metido. Y en 12 años... 16 años, ¿y cuántos proyectos de ley ha presentado este tipo? Cero pollos. Ahora, otro punto de la izquierda que le quiero dejar claro a todos los colombianos sobre mi posición, vuelvo y aclaro, personal. Respondo por lo que hablo, no por lo que otros interpreten. Aclaro el siguiente punto. Shakira, incluso los cuentachistes de Lizarazo en su época, en los 80s, conlleva una escuelita en tu corazón. Incluso Caracol, incluso RCN, incluso La Patria en Manizales, incluso El Heraldo en Barranquilla, incluso muchos colombianos que no tienen nada que ver con política han inaugurado escuelitas en Colombia. Petro no instaló ni una, y tenía el presupuesto distrital más grande del país, no instaló ninguna. ¿O usted conoce alguna universidad financiada por Petro? ¿O alguna escuela? ¿Usted la conoce? ¿La conoció? No, ninguna. Empezamos a hablar de un discurso... ¿Así? Sí, Mira, sí. no vayamos más lejos. Dime. Petro dijo 100 o 1000 colegios, no me acuerdo la cifra de ella. Dijo así, hice 100.000 colegios, solo entregó 2 y refraccionó 6. Esas son las mentiras que dice Petro. A mí me gustaría decirle en la cara a Petro, muéstreme los nombres de los 100 colegios que usted construyó o de los 100 colegios que usted reformó. Ninguno. Deje de ser mentiroso, Gustavo Petro, y se lo digo formalmente. Demuéstreme los 100 colegios que usted construyó en Bogotá. Usted se la pasó más peleando quién lo tumbaba ahí. Cambió tuvo 8 secretarios de gobierno. Que lo diga Navarro, fue uno de los secretarios de gobierno. Gustavo Petro, deje de decirle tantas mentiras al país. Se lo diría, y de frente. A mí no me da usted miedo. Yo no nací con miedo, desde chiquito no nací con miedo. Y usted le dijo mentiras al país. Dijo, no estoy de acuerdo con la dictadura chavista, pero lo dijo en segunda vuelta. Pero eso sí, con los chavistas hay que solucionarle alimentariamente a todos. Claro, pues vamos a dar los alimentos para mantener una dictadura. Dijo Gustavo Petro y los santistas, el problema de Venezuela es de los venezolanos. Díganle a los 3 millones de venezolanos que están en Colombia. Sí, 3 millones, señor Gustavo Petro, 3 millones, porque no son las cifras oficiales, porque todos los que han entrado a la carrera
a Colombia son muchos, y todos los que se han devuelto de Perú y Ecuador son muchos. Entonces Gustavo Petro deja de decirle mentiras al país, y lo careo donde sea y donde me da miedo, porque usted, Gustavo Petro, le ha hecho todas las mentiras al país. Usted se cree el Mesías, usted se cree el que puede crear un gran mundo, pero está creando miles de cosas que no son. Celebrando por una consulta ambiental en Fusagasugá y no votó ni siquiera la mitad. Yo podría llegar como abogado a decir, mire, usted jode con la consulta anticorrupción y no pasó porque no alcanzó el umbral. Pero en la consulta que hicieron en Fusagasugá votaron como 33.000 personas cuando son más de 116.000 ciudadanos en Fusa y ni siquiera llegó a la mitad y celebran. No, señor Gustavo Petro. Yo sí lo digo como colombiano, y se lo dije, y por eso usted me bloqueó. Nosotros lo vamos a luchar contra las ideas, con argumentos, en las elecciones y con nuestras propias vidas, señor Gustavo Petro. Gabriel, eso que tú dices es tan valiente, hermano, y creo que eso es nacionalismo también. Y mira, cuando tú hablas de la consulta anticorrupción, también hay que llevar a cabo que hay algo gravísimo acá. Y en esas consultas anticorrupciones, y en especial en la última que se gastaron más de 100 millones de dólares, y dejo claro que en Brasil, 311 mil millones de pesos. Mira Gabriel, en Brasil, que es la sexta economía del mundo, el 2.36% de la economía mundial, Jair Bolsonaro, no se gastó ni $1.000.000. Ojo, Jair Bolsonaro, registrado, no se gastó más de $1.000.000 en su campaña, que fue una campaña más de redes sociales y de voz a voz que de algo nacional, macro, de irse hasta las selvas. Exactamente. En un solo día, Gabriel, Colombia se gastó más de 100 millones de dólares. Al mediodía, faltando menos de 4 o 5 horas para cerrarse la votación en Colombia, no existían ni siquiera el 50% del estimativo de la votación, y las calles estaban vacías en Colombia. No estoy mintiendo. Están los videos, están las fotografías y están los reportes de grandes periodistas en Colombia. Y me van a decir a mí que aparecieron 11 millones de votos en 4 horas. Mejor dicho, por poco, y dicen que sacan más votación que la de Duque. No, hombre, discúlpeme, don Juan Carlos Galindo, discúlpeme, pero que en una elección partidista en Colombia terminen las elecciones en Colombia con fotocopias, que un partido en Colombia haya definido cuál es el líder del partido por una encuesta donde nadie conoce una ficha técnica. O usted la conoce, porque tú eres del Centro Democrático, Gabriel. ¿A ti te mostraron la ficha técnica? No la conoce, nunca lo conoce. Perfecto. Nunca la vi. Y en ese momento histórico, donde hicieron el reality show de Uribe, hombre, perdónenme, pero personas como Nieto Loaiza, infinitamente tenía el favoritismo de la gente. Se anocheció con el favoritismo de la gente y amaneció siendo el que no era. Entonces, cuando uno edifica sobre mentiras, lo único que va a suceder es que se te va a caer la cabeza, la construcción en la cabeza, maestro. Yo deseo lo mejor. Mire, Gabriel y colombianos, hermanos míos, yo no quiero ver, yo me moriría de angustia, Gabriel, ver a personas, y empiezo en orden de importancia mi nacionalismo, quindianos, paisas, costeños, pastuzos, todos que somos colombianos. Pero tú sabes que yo tengo una idea muy federal en mi cabeza, Gabriel, y eso le pido disculpas a todos los de las mesas de trabajo a nivel nacional. Pero si por mí fuera, Antioquia Federal. Si por mí fuera. Pero en ese sentido... Sí, Gabriel, dime. Irónicamente, o sea, yo voy a tomar unos puntos. Yo no conocí la fecha técnica de la encuesta de Duque y Loaiza. La verdad, yo le voy a decir, a mí no me interesó porque yo entré a la militancia después de la
de la consulta interpartidista. Entonces yo no tengo fe de eso. Okay. Sí, obviamente podemos tomar el tema de Nancy Viveros, que ella dice que nos robaron y nos robaron. Le respeto la opinión a ella. De Villamizar, Sandra Villamizar, creo. De Villamizar, Blanca Villamizar. Blanca Villamizar. No le voy a poner problema a eso porque yo no conocí ese punto y la verdad a mí no me interesó porque en ese momento yo estaba expectante a ver quién era el candidato de la derecha. ¿Sí? Independientemente de la consulta, el doctor Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil, tiene toda la responsabilidad de los tres errores que hubo en los procesos electorales de Colombia y a él no lo van a juzgar porque sus paisanos, sus pares, sus protegidos no le van a hacer nada. Uno, es que es imposible que usted saque unos tarjetones y diga, no, es que yo estoy calculando que va a darme la mitad de la gente a la consulta y solo saco la mitad. ¿Y por qué había más tarjetones de la consulta de Petro y Caicedo y no había tarjetones de la consulta entre Ordóñez, Marta Lucía y Duque? Eso fue gravísimo, que a uno se le acaban los tarjetones porque sí los tenía, pero no se me ocurrió mandarlos todos porque yo pensé que no iba a votar todo el mundo. Eso fue un error de cálculo que no se lo merece ni un niño de 5 años. Eso Juan Carlos Galindo, eso tiene responsabilidad. La primera y la segunda vuelta electoral. Yo se lo voy a decir con mucho cariño a los hinchas fajardistas y a mi amiga Catherine Díaz, que es fajardista. Yo se los digo, Fajardo no sé por qué se quedó quieto cuando perdió con Petro para ir a segunda vuelta. No entiendo. Y había cantidad de votos de los de Fajardo. Yo fui testigo electoral y yo vi una cantidad de votos de Fajardo. Y Fajardo no le protestó a Petro. Tampoco hay que echarle la culpa al registrador, pero Fajardo tuvo que haber peleado eso y no lo hizo. Llegamos a la segunda vuelta. La cantidad de votos que hubo por Petro, que los ver que él sacó una esquela diciendo vamos aumentando o se acerca el cambio. Claro, yo cojo los sí del plebiscito y los mezclo con la primera vuelta y con la segunda vuelta electoral y los mezclo con la consulta anticorrupción. 3 procesos electorales totalmente distintos, señor Gustavo Petro. Deje de decirle mentiras al país, que eso no es así. Una cosa son los votos del sí, otra cosa son los votos de la segunda vuelta electoral para presidente contra Iván Duque y otra cosa es la consulta anticorrupción. Deje de ser demagogo y de ser populista, se lo diría así. Deje de ser fascista más bien, y lo resumimos ahí. Sí, por decirle taxista, pero y final, consulta anticorrupción. El registrador Juan Carlos Galindo cometió un error como funcionario y nadie lo ha juzgado por eso. Ya ha habido cantidad de quejas por inclusive varios abogados de la Agencia de Seguridad Interna, de los pretorianos, de muchos abogados hicieron los modelos para que reclamaran a la registraduría. Oiga, ¿cómo así que aparecieron 11 millones de votos? ¿De dónde? Si a mediodía no alcanzaban a votar ni 6 millones de colombianos. Entonces hubo unas cuestiones ahí que de un momento a otro apareció. Yo inclusive hice un Twitter de un jurado de votación que tomó una foto y dijo vamos ganando y mire estos son los resultados y yo le dije oiga, usted no puede hacer eso, usted es jurado de votación y usted no puede sacarle votos a las mesas y menos a decir eso. Y de esa queja que yo le hice a la registraduría, más la queja de si yo había votado eso, se han quedado callados. Posiblemente me acordé y me tenga que meterle una acción de tutela al registrador Juan Carlos Galindo y todos los colombianos tengamos que pedirle cuentas al registrador Juan Carlos Galindo porque el proceso electoral colombiano no ha sido transparente en los últimos años y me da mucha pena contra los funcionarios de la registraduría. Conozco a muchos y que se matan trabajando ahí, pero hubo unas cosas que no cuadraron. La falta de tarjetones, una primera vuelta presidencial medio amañada frente a Fajardo, una segunda vuelta presidencial medio cuadrada para que Petro subiera impresionantemente y de un momento a otro llegó la consulta anticorrupción y casi sale. Por ahí una tuitera dijo, es que la consulta pasó. Yo le digo, uy. La consulta anticorrupción nunca pasó, porque el presidente el presidente Álvaro Uribe les dijo muy claramente, yo no voy a votar esa consulta anticorrupción. Y su merced lo sabe. Yo hice esquelas donde le critiqué cada punto de la consulta anticorrupción, sus errores. El principal error de la consulta anticorrupción, que por eso me bloqueó Angélica Lozano, fue que no se reducía el Congreso. Es que el Congreso hay que reducirlo. Son demasiadas bocas para alimentar. Y eso si no vamos a contar las 16 circunscripciones para las víctimas, que sabemos de que si se hace esa votación a dedo van a tener 16 entre representantes y senadores para las par. Entonces, hermano, no me cuadren las cosas. A mí me respetan mi democracia colombiana y la respetan a todos. Esto no es una cuestión de todos, para todos, porque hay justicia para pobres
justicia para guerrilleros y para paramilitares, y el resto la justicia de Ruana. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Y solamente falta una mecha para que esta gasolina prenda. Esa gasolina que ha lanzado Gustavo Petro. Y sí, yo lo digo, si me quiere denunciar y meter a la cárcel o mandarme a quebrar, pues dígamelo. Yo no le tengo miedo a usted, porque usted es un bendito populista que simplemente coge todos los errores de los demás. Cuando se puso a decir que él representaba a Luis Carlos Galán, lo más desgraciado es haber hecho eso en Soacha, colocar afiches diciendo que él se parecía a Luis Carlos Galán, o parecerse a Jorge Eliezer Gaitán, o parecerse a Álvaro Gómez. Deje de ser populista, hermano. Deje de coger banderas que no son las suyas, hermano. Eso yo se lo diría a Gustavo Petro. ¿Y por qué se lo digo por este radio? Porque me bloqueó. Entonces, cuando él estaba defendiéndose por la multa de la Contraloría, ay, es que yo me estoy defendiendo, yo le dije en un Twitter, qué pena, Gustavo, yo no puedo conocer tus argumentos porque me bloqueaste ese Twitter. Entonces, deje de ser populista, deje de ser demagogo, deje de decirle tantas mentiras a los jóvenes. Y jóvenes, si me escuchan, cojan y lean la historia. Hay paramilitares, hay guerrilleros, hay falsos positivos, pero es que uno no puede decir que la justicia es para todos. Todos matan y comen del muerto y aquí no pasó absolutamente nada. Eso es lo que se les olvida a todos estos jóvenes del país, que pues quieren todo regalado, que quieren todo dado, que no quieren luchar por nada. Díganle a sus papás cómo se jodieron, díganle a sus abuelos cómo se jodieron para tener lo que tienen. Nosotros nunca tuvimos Xbox, ni PlayStation, ni Internet, muchas cosas. Nos tocaba con WordPerfect para hacer los trabajos y aprendan las claves. Ustedes lo tienen todo y pareciera que no reconocieran eso. Pareciera que ustedes todo lo quieren facilitado. Parecen jesuitas. Si se ofenden los jesuitas, qué pena. Eso sacan la mano. Plata, 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 plata. No, mano. Y los jóvenes han perdido mucho el país. Esos nuevos millennials, de aquí a 2022, de 14 a 18 años, y no más, los por ahí 1,5 millones de venezolanos que se nacionalicen, ¿sabe qué va a ocurrir? Que nos van a voltear. Y cuando tengamos a Petro en el poder, y cuando Petro mande sus proscripciones y acabe con todo el que opinó distinto, inclusive este servidor, Luis Gabriel Carrillo Navas, que ejercen. Pero ya va a ser muy tarde, porque ya ellos empoderados tendrán la joya de la corona latinoamericana. Ellos no les importa perder todos los países. Colombia es el país más estratégico, por todos los sentidos, colombianos, por todos los sentidos. Y si ellos se empoderan de este país, no va a haber piedad contra ninguno. ¿Ustedes creen que ellos van a subir y nos van a decir, vamos a poder gobernar todos, dejemos de ser uribistas, duquistas, petristas, izquierdosos, de todos lados? No, a todos nos van a pegar, duro, y no van a tener que dar con ellos. Y Venezuela va a parecer un paseo de rosas para lo que nos va a ocurrir si Gustavo Petro, el negro latinoamericano, sube al poder. Sí. Gabriel, eso que tú acabas de decir creo que ya para el cierre del programa, es demasiado claro. Lo primero que yo aprendí a mis 18 años en la escuela de carabineros fue un resumen de vida muy práctico. A mí se me acercó un dragoneante y me dijo, usted tiene que aprender 3 cosas fundamentales en esta vida que usted ha decidido tomar. Primer regla de oro, que ordena. Segunda regla de oro, como ordene. Tercer regla de oro, orden cumplida. Si usted logra conjugar eso en su vida, a usted le va a ir muy bien. Y con el paso de los años, bueno, no fueron tampoco muchos años, mi vida fue demasiado rápida. Estando ya en la universidad aprendí de que hay varias cosas con las cuales uno no puede pelear en la vida, Gabriel Carrillo Navas. Primera, no pelees contra la democracia, porque la mayoría siempre gana. Segunda cosa con la cual uno no puede pelear en la vida, con la razón. 2 más 2, Gabriel, así los ideólogos de género diga 22, es 4. Es 4. ¿Ok? Tercer cosa con la cual usted no puede pelear en la vida porque te va a ir muy mal. Nunca le busques pelea a un fanático. Porque el fanático le importa incluso, no le importa ni vivir. Y uno, cuando entra en un conflicto,
lo que busca es salir victorioso y vivir. Pero cuando tú te enfrentas con alguien que le importa un carajo la vida, es de cuidado. Pelear contra fanáticos, hay que hacerlo todo con estrategia. Y el caso de Colombia es que existen demasiados sicarios mediáticos. Curiosamente dicen y están en contra del nazismo, pero copian todas las técnicas de Joseph Goebbels, quien era el publicista de Adolf Hitler. Lo más antagónico que se puede presentar en medios es esa concepción que se tiene de, como tú lo has dicho, colombianos ricos y colombianos pobres. Y en todos los países que yo he conocido en mi vida, que los conozco a todos los países de Sudamérica, todos, y no precisamente de paseo y en las playas, aprendí que no hay diferencia entre un rico y un pobre. Lo que hace la diferencia en los seres humanos es en esa presencia de humildad o ausencia de humildad. Y usted ha sido un tipo demasiado abierto, Gabriel, un tipo de corazón claro, de ideas precisas. Como lo he dicho muchas veces, Dios sabe poner talentos en sus hijos. Yo estoy completamente convencido de que usted tiene mucha sabiduría. Personalmente, yo a usted lo veo como mínimo un concejal de Bogotá, como mínimo. Yo sé que no. Yo sé que, Gabriel, mire, yo sé que no, pero yo nunca pensé en un pueblo del Quindío donde prácticamente estamos rodeados de palos de café, que yo iba a terminar siendo el amor de mi vida, que es los Carabineros de Colombia, siendo un carabinero. Y todos los que me conocen saben que tengo un profundo amor por mi patria, por mi oración a la bandera y por mis Carabineros de Colombia. Sufrí una angustia muy fuerte y sentí repulsión al ver cómo un anarquista intentó incinerar a un policía. Recordé a ese policía que murió de una papa bomba en la cabeza. Recordé en Bogotá yendo hacia la escuela de suboficiales cuando en un carrebomba mataron a muchos de mis compañeros. Recordé con tristeza cómo en Caldas, por una bomba que estalló en el centro de la ciudad, moría uno de mis grandes, bueno, yo tuve solamente amigos de carabineros, tuve muy pocos, y uno de ellos murió por una bomba, Gabriel. Mi hermano más querido, Elkin Rodrigo, murió de un tiro en Medellín, que le pasó por un costado del chaleco antibalas y le perforó el corazón mientras evitaba que se robaran una moto en Medellín. Me da tristeza cuando veo que estos chicos marchan supuestamente universitarios, cuando la universidad es para crear. Y recuérdame el lema de la Universidad Nacional, Gabriel, que tú, como estudiante de la Nacional, lo diga en su boca. ¿Cómo es el lema? Pues la verdad de la academia. Hay que buscar la verdad en la academia. La verdad, muchachos, no la van a encontrar en los labios de un secuestrador, de un homicida. La verdad, muchachos universitarios, no la van a encontrar detrás de la bandera de los criminales. Llámese en FARC, llámese en EPL, llámese en Bacrines. Exactamente. Con Timochenko, Iván Márquez. Iván Márquez fugado, ¿cierto? Exactamente, con el Paisa fugados. Los mayores logros que yo he conocido de colombianos en el extranjero han sido de personas como usted, Gabriel, como esos chicos que marchaban ahí. Pero muchachos, un líder, una persona que puede generar el cambio de una república, no se esconde ni detrás de una máscara, ni detrás de trapos negros, ni detrás de
palabras sin sentido en una página de Facebook o en un WhatsApp. Todas las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia han salido con mi rostro, pero detrás de mi persona existen muchas personas en Colombia a través de mesas de trabajo, campesinos, profesionales, no profesionales, comerciantes, militares activos, exmilitares, somos muchos. Y yo en un momento histórico les dije a todos que no valía la pena empezar ningún tipo de reacción por las acciones que otros llevaban, porque cuando un pueblo es desagradecido, merece el gobierno que tienen. Yo no quiero ver a ningún hermano mío de sangre colombiana, porque todos somos colombianos. No hay colombianos ricos o pobres, no hay colombianos de clase más para allá y menos para acá. Discúlpeme, todos somos colombianos. Como cada chico que llega a la selección colombiana de fútbol y suda la camiseta. Ahí no hay ricos ni pobres, ni blancos ni negros. Somos colombianos. Yo no quisiera verlos buscando comida en las basuras. Yo no quisiera ver a las mujeres colombianas vueltas trizas, como le han tocado a las familias venezolanas, incluso que han sido expulsados de Brasil, que les han quemado sus cambuches, que los han sacado literalmente a plomo. Yo no quiero ver a mis hermanos colombianos en grupos criminales ni narcocriminales. Yo conozco a la Colombia de Juan Valdés. Yo conozco a la Colombia de Juanes, de Shakira, de Diomedes Díaz, de todos los cantantes de Colombia, aunque Diomedes Díaz haya tenido una vida tan crítica. Incluso aquellos que hablan del Nobel Gabriel García Márquez, que no tengo ningún afecto por este tipo, porque este señor llegó a decir que Colombia era un país de mierda, y no, Colombia no es un país de mierda. Colombia es un país de cantantes, de escultores, de escritores, de futbolistas, de deportistas y de gente como usted, Gabriel. Yo tengo más que darle las gracias. Me siento orgulloso de usted como colombiano. Yo creo que hoy nos diste una enseñanza muy grande a muchas personas que, aunque estamos en el extremo, super extremo del conservadurismo, fuiste demasiado estético para dar tus palabras. Gracias por esta entrevista, por esta charla de compañeros, de amigos. Gracias por enseñarnos de que hay que crear conciencia, Gabriel. No, a su merced, yo siempre he dicho que la voz de la resistencia son todos ustedes, todos los que escuchan este audio, todos los que ven ese video, son ustedes. La democracia colombiana debe subsistir por encima de todo. Yo siempre he dicho que la lucha de la derecha, la lucha democrática de la derecha, o en la lucha democrática, independientemente del eslogan de derecha o izquierda, va más allá de Duque y Uribe. Uribe tiene fecha de caducidad, Duque tiene fecha de caducidad, nosotros tenemos fecha de caducidad. Pero si nosotros permitimos que el petrismo se asiente en Colombia, gane la joya de la corona, este día va a ser el peor de todos. Hay amigos, y lo pueden ver los que escuchan, que me dijeron, si Petro hubiera ganado la segunda vuelta, hubieran empacado maletas y se hubieran ido. Y solamente una minoría, pero muy cerrada, muy extremista, estaría dispuesta a luchar. Tarde o temprano esas batallas regresan a nosotros. Y tarde o temprano, colombianos, si ustedes quieren dejar que las cosas sean así, vivir como seguimos viviendo así, del que dirán, o de los pagos de los servicios públicos, o del pago de la universidad, y a ver a qué mujer se puede conquistar o qué hombre se puede ganar. Si ustedes viven de esa simple comodidad y conformismo, tarde o temprano pagamos los platos rotos. Y lo que dice Josué Martínez lo va a ser muy claro. Si nosotros no nos cuidamos, Colombia se vuelve otra Venezuela. Gústale o no, van a decir que no y no y no, así como han dicho que la ideología de género no existe, y el foro de Sao Paulo no existe, y el socialismo del siglo XXI no. Ellos siempre juegan así, como dice el viejo dicho, y que se lo digo con valor. La mejor logro del demonio es demostrar que no existe. El mejor logro de Satanás es demostrar que no existe. Pero ahí está. Y cuando él se empodere y llegue a subir al poder por los errores de nuestros políticos, por los errores de nuestros
nuestros legisladores, porque es que no hay que echarle la culpa a Duque, porque si le echamos la culpa a Duque, entonces le echamos la culpa a todos. Echémosle la culpa también a los legisladores, a todos. No pasó la reforma, la anticorrupción no pasó. Y fueron los mismos legisladores, conservadores y liberales, que la mataron, la masacraron. Y por ahí me dicen que pero también estuvo ahí en la vuelta, pero no estoy seguro. ¿Quién? Pero muchachos, colombianos, Germán Navastalero, porque ahí aparecía en la esquela, toda una mano de liberales y conservadores, y lo que yo con él he mantenido una neutralidad absoluta, porque al tipo yo lo admiro y yo lo conozco. Es buen tipo, Pero el tipo tiene mucha sapiencia. Incluso desde mi ángulo, que soy un poco cerrado y cero tolerante. No, el tipo sabe mucho. El tipo sabe. Independientemente de eso, para cerrar el programa, y le agradezco la invitación porque nadie me había dado esa oportunidad de decir es mi opinión personal. Esta opinión no obliga a nadie. Todo lo que he dicho no obliga a nadie. No obliga al Centro Democrático, no obliga a Duque, no obliga a los duquistas, no obliga a los que están molestos por la ley de financiamiento, no obliga a nadie, no obliga a los que apoyamos el nuevo plebiscito. Pero quedan advertidos, colombianos, con 3 años de anticipación. Si ustedes no se ponen las pilas ahora, yo no quiero verlos en la hecatombe total y buscando responsables. Acuérdense que cuando usted se mira al espejo y usted votó por una persona, el principal responsable está al otro lado del espejo, el que se refleja. Entonces, ustedes escogen, ustedes han decidido tomar una elección de vida, pero Gustavo Petro no me convence, Gustavo Petro no me sirve, Gustavo Petro nos ha engañado, Gustavo Petro es un mentiroso y un populista. Entonces, ténganlo en cuenta, colombianos, ténganlo en cuenta. Cuando las cosas se ponen mal y los mesías lleguen al poder y él diga que todo regalado y todo dado, ¿de dónde va a salir la plata? De nosotros mismos. Y cuando no tenga, tendrá su guardia pretoriana, rojos, con vestido negro, exterminándonos a nosotros, solamente por opinar distinto, colombianos. Solamente por eso, ni siquiera por participar en contra, solo por opinar distinto. Muchas gracias, Josué. Gabriel, cordial saludo desde la derecha nacionalista de Colombia. A todos, muchas gracias por estar en nuestras publicaciones. Reiterando nuevamente lo que ustedes han escuchado aquí, solamente es el diálogo de 2 hombres que creen en la Constitución, que creen en la ley, que creen en la democracia y que estamos completamente seguros que nada venido de una mente criminal y maniática va a traer algo positivo. Por mucho que quieran decir que las ideologías de Lenin, de Marx, de Stalin, de Engels traen algo positivo. Solo son máquinas productoras, reproductoras de miseria, de hambre y de muerte. Cordial saludo a todos. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios lo bendiga, Gabriel, y Dios nos bendiga. Vamos para adelante. Un abrazo.